A diario, el trabajador de la salud labora en íntimo contacto con las mucosas, sangre y fluidos corporales de numerosos pacientes. Por tanto, existen múltiples posibilidades de transmitir y contraer enfermedades infecciosas durante la asistencia médica, ya que su campo de acción son áreas y procedimientos muy contaminados. Por esto se hace imperativo implementar protocolos rigurosos de prevención de la infección, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de contaminación en que se encuentra el área. Áreas de alto riesgo o críticas. Entre estas están las áreas de cirugía, hospitalización en general, unidades de cuidados intensivos y recién nacidos, unidades de quemados, ginecobstetricia y salas de parto. Y las otras son unidades de diálisis, urología, servicios de urgencias y rayos X de urgencias. Laboratorio clínico, banco de sangre, odontología, patología, lavandería y los depósitos de desechos finales. Áreas de riesgo intermedio o semicríticas. Entre estas están áreas de consulta externa, áreas de consulta especializada y esterilización, fisioterapia, rayos X de hospitalización, servicios de alimentación, servicios de mantenimiento y servicios de limpieza y aseo. Áreas de bajo riesgo o no críticas, áreas administrativas, pasillos, salas de espera, farmacia y oficinas de nutrición. Actividades de exposición en los trabajadores de la salud. Actividad, primeros auxilios y en situaciones de exposición están en contacto con sangre y otros fluidos corporales, mordeduras y lesiones por uñas de los pacientes. Reanimación cardiopulmonar están en contacto con saliva, vómito y otras secreciones corporales o laceraciones de la boca. Manipulación de ropa u objetos contaminados. Están en contacto con sangre o fluidos corporales, derrames accidentales, salpicaduras y aerosoles de gotas. En los manejos de equipos están en contacto con equipos que contengan líquidos o fluidos corporales. Atención de partos u otros procedimientos ginecolectreídos. Contacto accidental por expulsión de fluidos corporales provenientes de los pacientes. Manejo de pacientes, trabajo con sangre o con fluidos corporales contaminados. Contacto con sangre y otros fluidos corporales, salpicaduras, derrames y aerosoles. Manejo de jeringas y agujas y materiales cortopunzantes. Están en contacto en accidental con secreciones por pinchazos y cortaduras. Uso de bisturís y otras piezas manuales. Chuzones o cortaduras con equipos en contacto con equipos de contaminación. En estas están manipulación de pacientes con heridas, lesiones, abrasiones de piel y heridas. Contacto con la sangre, fluidos y tejidos corporales. Manejos con frascos, ampollas y otros recipientes que contengan sangre o fluidos corporales. Recipientes quebrados pueden generar contacto con sangre u otros fluidos corporales. Trabajo con máquinas de diálisis y equipos que contengan sangre o fluidos corporales están en contacto accidental con material potencialmente infectado por salpicaduras, derrames y manejo de equipos manuales en procedimientos de rutina. Recolección de sangre y otros fluidos corporales. Accidentes con agujas, aerosoles, salpicaduras o derrames de sangre o fluidos contaminados. Precauciones específicas por áreas clínicas. La bioseguridad dicta normas y parámetros, los cuales deben ser adaptados e implementados a cada área de trabajo. A continuación se mencionará en algunas precauciones específicas que se deben implementar en áreas o servicios,
como guía para generar y adaptar el resto de precauciones que se deban implementar en cada área, de departamento o de servicio. El área de odontología. Indicar al paciente efectuar cepillado de dientes o un enjuague bucal con un antiséptico durante 1 minuto para disminuir su flora entre el 90% y el 95%. Cubrir con barreras aisladoras impermeables las superficies de la unidad dental, como los mangos de la lámpara, el cabezote del equipo de rayos X, la testera del sillón, lámparas de curado, succionadores, módulos, carritos de materiales o cualquier equipo que entre en contacto con las manos del operador, previa limpieza con una compresa humedecida en hipoclorito al 0,5%. Estos protectores deben ser descartados entre pacientes. El material de elección puede ser el papel de aluminio o papel de vinil. Las escupideras, piezas de mano, jeringas triples y demás superficies salpicadas de sangre se limpiarán utilizando agentes virucidas. Siempre entre paciente y paciente, al finalizar las actividades diarias, las superficies se asearán con una toalla absorbente para remover material orgánico extraño, saliva y sangre. Luego desinfectarla con una solución química germicida. La más adecuada, efectiva y económica es una solución de hipoclorito de sodio al 0,5% o el 5%. Se tendrá cuidado ya que es un producto corrosivo para los metales, especialmente aluminio. Dada la gran variedad de materiales usados, se deberá consultar con los fabricantes con objetos de conocer las posibilidades de desinfección para cada uno de ellos. Los materiales, impresiones y los dispositivos intraorales contaminados también se desinfectarán antes de enviarse al laboratorio dental y antes de colocarse en la boca del paciente. Debido a la creciente variedad de materiales dentales que se utilizan en la cavidad oral, los profesionales de la salud oral consultarán con los fabricantes la estabilidad de los materiales ante los distintos desinfectantes. El proceso de toma y revelado de radiografías se manipulará con guantes por el contacto del sobre con los tejidos y fluidos del paciente. No así la placa revelada, lavada y una vez secada. Reducir el nivel de microorganismos en los vapores dentales por medio de la instalación de válvulas de antirretracción, el uso de la tela del caucho, sistema de succión, lavado de preparaciones de cavidades con agua solamente y puliendo restauraciones con puntas de caucho y fresas de terminación. No consumir alimentos ni fumar en el área del consultorio odontológico, ya que de las bacterias aerosolizadas pueden quedar partículas aerotransportadas por mucho tiempo de culminar el procedimiento. Las UCI se deben encontrar en un lugar aislado de ruido y público y de muy fácil acceso. El paso del personal debe ser limitado y se debe considerar entradas separadas entre el público y el paciente. Debe existir lavamanos de pie en cada aislamiento, al menos uno por cada 6 camas. Por lo general, las UCI son sitios muy contaminados y por eso se requiere estos ventiladores. Se usa el sistema de ventilación para que garanticen 6 recambios por hora. Los equipos más usados en las UCI son los termómetros, esfinga, manómetro y fonendoscopio, lo cual deben ser usados individualmente y proceder a desinfectarse. Estos implementos deben proceder a desinfectarse entre un paciente y otro. En el cuarto de UCI no deben existir desechos contaminados
con sangre o fluidos corporales, ni mucho menos basurero, ya que esto lo que hace es producir más microorganismos dentro de la sala. Los secadores de aire no pueden ser usados en hospitales, ya que esto lo que hacen es diseminar mucho más partículas y microorganismos. Para la UCI es necesario una buena iluminación, aparte de la ventilación, y tener la disposición de las mesas de trabajo que sean necesarias. En ningún procedimiento se debe acceder a pipetear con la boca, ya que la persona empleada puede incluso recibir partículas y pone en riesgo su salud. Además que también puede dañar el pipeteado de la muestra. Se debe usar mecheros cuando el procedimiento lo requiera. Los espacios en donde se reciban o se toman las muestras solamente debe ser el laboratorio. Para realizar la toma de muestra usamos el tubo de ensayo con su tapón de caucho, así evitamos accidentes o que la muestra se derrame mientras sea transportada o sea procesada. El material contaminado que se usa en las muestras se debe meter en agua de desinfectante. Para esto usamos el hipoclorito de sodio al 5%. Antes de mandar los materiales a lavar, lo metemos en una bolsa roja indicando el riesgo biológico y la infección que ésta representa. Los materiales cortopunzantes deben ser incinerados automáticamente en los laboratorios. De esta manera se evita el riesgo de accidentes para las personas que emplean la basura o las que trabajan directamente en los laboratorios con las muestras. Las normas de precaución universal indican que todos los pacientes tienen sangre y líquidos orgánicos que pueden ser potencialmente infecciosos. Cuando se envían muestras fuera del laboratorio, los tubos de ensayos suelen ser empacados en un material resistente para evitar que éste se parta o se derrame la muestra. De esta manera, lo que hacemos es evitar que la persona que esté transportando las muestras pueda contaminarse. Las muestras no pueden ser procesadas por personal embarazado que tengan inmunodeficiencia, lesiones cutáneas o inmunosupresión. Todos los donantes de sangre suelen ser examinados y se evita la donación cuando hay alto riesgo de ser homosexual, drogadictos o hemofílicos. El banco de sangre es el encargado de informar al donante todas estas enfermedades o anomalías que presente el donante. Para esto se usa el sello nacional de calidad y autotransfusión. Es recomendable administrar la leche dentro de las 24 horas siguientes a la recolección. En los estanques de las incubadoras se desarrollan fácilmente bacilos, por lo que se debe usar agua estéril. El agua de estas incubadoras debe ser cambiadas diariamente y toda la superficie de la incubadora debe ser limpiada al menos cada 24 horas. También debe usarse desinfectantes, pero que no sean irritantes ni corrosivos. Las colchonetas de cunas incubadoras deben ser forradas completamente con hule. Así será más fácil la desinfección. Los termómetros, cuando se haga uso del termómetro, se le asigna uno a cada paciente y luego de haber sido usados se proceden a lavar y a ser secados. Deben existir un lavamanos por lo menos en cada sala o en 6 unidades. Para realizar el lavado se pone en práctica el lavado quirúrgico, que es hasta los codos. El lavado quirúrgico de manos, que va desde las manos hasta los codos. Los catéteres y las agujas pueden usarse solo en punción. A cada paciente se le debe de asignar un número adecuado de insumos para cambiar los apósitos y vendajes cada vez que sea necesario.
Se recomienda cambiar la gasa y algodón por lo menos 1 o 2 veces diarias, de acuerdo a la evaluación que tenga cada paciente. Los apósitos que son semipermeables como los adhesivos no pueden ser usados en estos tipos de casos porque aumentan formación de bacterias debido a la humedad que se presenta en la zona de la herida. Los pacientes que tengan quemaduras deben de usar ropa estéril. La ropa quirúrgica debe ser cambiada diariamente después de cada caso o después de hacer un procedimiento. La ropa quirúrgica lo que hace es permitir que sea más sencillo su limpieza, además debe ser cómodo y fácil de vestir. Se usan solamente en salas de operaciones y zonas estériles del hospital. La ropa solamente se usa de algodón. Las ropas como lana, rayon, nylon, orlon, dacron, acetato, seda son fuentes que generan más electricidad estática y representan peligro. Los reservorios húmedos deben ser eliminados también lo más rápido posible, ya sea por un intervalo de un día. Los elementos que sean para controlar los signos vitales deben ser asignados de forma individual a cada paciente. Y pues hay otros elementos que son de fuerza mayor, se deben limpiar y debe ser desinfectado entre un paciente y el otro. Elementos como las tinas o recipientes de hidroterapia deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso. También se le deben implantar cubiertas plásticas antisépticas desechables para las tinas de hidroterapia. De esta manera se facilita la desinfección. Las sábanas que se usan para secar a los pacientes deben ser estériles. Igualmente los guantes. Elementos como los apósitos, gasas, vendas u otros elementos que sirven para cubrir una herida pueden aumentar el riesgo de más formación de microorganismos. Las salas de quirófano y salas de parto, una de las cosas más importantes es garantizar la seguridad del paciente en las salas de cirugía y otorgar la medida para controlar la contaminación en cada uno de los servicios. Las personas que trabajan en las salas de operaciones deben evitar la aspiración forzada, ya que produce toser, estornudar o reír. Lo que hace es impregnar en la mascarilla muchos microorganismos, por eso se debe evitar. El recinto quirúrgico debe estar ubicado en zonas de muy poca población, alejado de áreas donde se manipule material sucio, donde se pueda levantar polvo, donde existan lavanderías, en donde se descarguen materiales o lejos de una bodega. Pero sí debe encontrarse cerca de los pacientes que se encuentren críticos y cerca de las hospitalizaciones o en las zonas en donde provenga el mayor número de pacientes que deben realizarle procedimientos quirúrgicos. Dentro del quirófano debe existir una temperatura y una humedad que garanticen la reducción de las bacterias y que impidan que las personas operadas suden y contaminen el campo estéril. Se recomienda una temperatura entre los 18 y los 24 grados centígrados y la humedad debe encontrarse entre los 50 y 60%. Es recomendable usar lámparas que sean lisas, ya que estas evitan más la acumulación del polvo y son mucho más fáciles de limpiar. Los materiales como muebles o vitrinas para almacenar los materiales no son recomendables dentro del quirófano. Acá se usan son unas mesitas o unos carritos con sus respectivas llantas
para organizar los implementos que se usen en cada intervención. Y luego de que finalice la intervención se desinfectan cada implemento. Todos los elementos o equipos o maquinarias que se usen dentro del quirófano se deben de estar revestidos por superficies lavables, ya que esto permite que se facilite la desinfección frecuente. Los equipos que están cercanos a la zona estéril, al campo estéril, y son usados en la intervención son los microscopios y rayos X. Estos deben de estar en fundas estériles. El deterioro de los implementos, ya sean como la oxidación, salpicaduras, melladuras, favorecen el desarrollo de microorganismos y aumenta el riesgo de infección en los pacientes. Los servicios de urgencia atienden a muchos pacientes politraumados. Esto lo que hace es incrementar el riesgo de que la persona operada se encuentre en riesgo de contactarse con la sangre. Por eso el personal debe estar preparado siempre con el material de barrera como guantes, mascarillas, etc. para disponer y poder respetar las normas de bioseguridad. Para esto es necesario que permanezcan en el servicio los delantales plásticos, guantes, gafas, mascarillas, porque en cualquier momento pueden disponer de estos elementos. El material cortopulsante que esté contaminado con sangre o secreciones debe ser descartado en recipientes que contengan un desinfectante apropiado. El ideal para esto es el hipoclorito de sodio. Luego de que esté desinfectado, se somete a la zona de lavado y esterilización. Por ningún motivo, estos implementos deben caer al suelo o a la basura sin haber sido desinfectados, ya que las basuras son recogidas por personas que no son profesionales y son manipuladas a salir del hospital por personas que viven del reciclaje, y estas personas pueden ser afectadas por esto. Los equipos como ampú, ventilación, canulas, tubos endotraqueales y en general siempre deben de estar en total disponibilidad. Elementos que ya estén usados como los apósitos, ropa contaminada o las gasas se descartan inmediatamente en las bolsas de plásticos. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Julio y les voy a empezar a hablar sobre las unidades de diálisis. Todo el personal de la unidad debe estar inmunizado contra la hepatitis B, ya que es un requisito para desempeñar sus funciones en servicios considerados de mayor riesgo para el VHB, es decir, virus de la hepatitis B. Hemodiálisis. El acceso debe ser realizado en un sitio que minimice el riesgo de infección. En el caso de accesos vasculares, debe usarse de preferencia la extremidad superior y no cercanos a heridos o fuentes de contaminación. Potencial. Este es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacían los riñones cuando estaban sanos. También ayuda a equilibrar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre, como el potasio, el sodio y el calcio. Gastroenterología. La gastroenterología es el estudio de la función normal y las enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto y páncreas, vesícula biliar, conductos biliares e hígado. Los endoscopios son instrumentos con lentes muy delicados, por lo que su manejo debe ser cuidadoso. Se desinfectarán con glutaraaldehído al 2% durante 30 minutos. Después del uso del desinfectante por inmersión, se enjuaga el instrumento con agua y se seca con toallas estériles. Autopsias y servicios mortuorios. Los patólogos deben ser informados del antecedente del SIDA del fallecido o van a procesar biopsias, cuya orden remisoria debe ser adjuntar diagnóstico. En este caso se debe usar blusa y peto de material impermeable y zapato de caucho grueso y doble guante. La sala de biopsia debe lavarse y desinfectarse con hipoclorito de sodio.
Lavandería. Utilizar guantes de caucho siempre que vaya a realizar cualquier actividad. La ropa de cama, toallas, blusas, etc. Deben lavarse sin precaución especial conjuntamente con la ropa, excepto aquellas que presentan manchas de sangre, las cuales deben sumergirse en hipoclorito de sodio al 0,1%. Cocina. Los pacientes con VIH pueden recibir sus alimentos en los utensilios destinados en el hospital para los pacientes en general. No se necesitan precauciones especiales en cuanto a la vajilla y bandejas, a menos que exista contaminación visible con sangre, secreciones o fluidos corporales. Servicios generales. Los fluidos de sangre o fluidos corporales deben manejarse cubriendo la mancha con hipoclorito de sodio al 0,5%. Después de unos minutos se limpia y se frota nuevamente. Usar uniforme protector y mantener el cabello recogido durante la jornada de trabajo. Lavarse las manos al ingresar al área de trabajo, al salir de la misma y cada vez que realice un procedimiento, ya que es muy importante en este aspecto. Mantenimiento. El personal que labora en esta área debe usar uniforme protector durante la jornada de trabajo, con el fin de disminuir el riesgo de transporte de patógenos fuera del trabajo. También es muy importante evitar el contacto con material contaminado con sangre y lavado de manos después de asistir a las áreas de atención de pacientes. Administración. Evitar contacto con pacientes. Mantener el lugar de trabajo impecable. Y todo accidente laboral debe ser investigado y evaluarse. Derrame y accidentes. Todo derrame, accidente y exposición manifiesta o posible a material infeccioso se comunicará de inmediato al supervisor de laboratorio para que tomen cartas en el asunto. Muchas gracias.